Bueno, pues nos acompañan desde territorio amazónico y desde Ecuador y de Chile, unas grandes compañeras, defensoras del territorio, que yo creo que pues ya es un placer tener este encuentro con todas estas colectividades que están poniendo el cuerpo, la palabra, la voz, la lucha. De parte de Mujeres y la Sexta, aquí tenemos a las compañeras, dejo palabra con ellas para en lo que llega Meli, que nos puedan platicar del documento. Ah, ya está. Bueno, a ver, déjenme buscar mi programa porque ya se me olvidó cómo era. Bueno, más bien, hagamos esto. Foro abierto, yo solo me encargo de moderar. La experiencia que nos quieren compartir de este documental y lo que ustedes quieran preguntar, adelante, ¿va? Saludé en Quichua, que soy Majo Andrade Cerda, Quichua de Serena. Promovieron el parto documental. Estoy aquí en representación de las mujeres que vieron ahí. Soy la voz un poco de ellas. Nuestro trabajo siempre ha sido en colectivo, como pudieron ver. Y pues creo que no estoy sola en este momento, de hecho estoy aquí con todas ustedes compartiendo con todos ustedes y sobre todo con esta fuerza que me están enviando mis ancestras, mis compañeras, mi familia y más que nada la fuerza de mi abuela. No es un video, pero ella está incentivando esta lucha. Escuché que decían que somos defensoras, sin embargo, yo siento que es un título muy grande, porque lo único que yo estoy haciendo con el resto de mi comunidad es solo estamos viviendo. Estamos simplemente haciendo lo que los abuelos, las abuelas hubieran querido que hagamos. Con la protección de un territorio al que siempre el gobierno, los estados, todos habían olvidado. Pero como pueden ver, esta fuerza es bastante de las mujeres que nos opusimos a estos proyectos extractivos que, como saben, es muy patriarcal. Y de hecho muchos hombres de la comunidad estaban a favor de la minería. Sin embargo, con esta organización de nosotras, de las madres, de las abuelas, de las jóvenes que ahora estamos enfrentándonos, decidimos que nunca más queríamos este tipo de extracción, porque sabemos cómo manejar nuestro territorio. Sabemos cómo es lidiar con un sector público, privado, que siempre nos ha olvidado. Y así hemos seguido adelante. Hemos seguido viviendo y manteniendo ese territorio. Y les agradezco una vez más porque creo que escuchar estas voces, a veces de quienes no podemos, es muy importante para replicar también, ¿no?, en otros espacios. Saber que comunidades pequeñas como la mía, que somos al menos 33 familias, estamos haciendo algo por sobrevivir. Y porque estas luchas tienen que seguirse continuando, tienen que mantenerse para que todas estas mujeres no decaigan, ¿no?, que se sientan más unidas. Porque muchas veces en esta lucha nos sentimos solas, porque éramos mujeres que nos estábamos enfrentando a todo un sistema de hombres. Todas las autoridades, la mayoría en mi provincia, son hombres y negaban cualquier contaminación, cualquier concesión minera que estaban otorgando. Decían, no, esto es para el desarrollo. Y encontrar más hermanas, más hermanos en otros territorios que también están pasando por esto y que se solidarizan con nuestra lucha es muy importante. Y reconocer que esta lucha no es solo de una comunidad,
por ende va a llegar también a los océanos. Es un deber de todos seguir protegiendo esto. Y mi lucha no está separada de la lucha de mis hermanos de los Andes, porque ellos están protegiendo el páramo. Y sin el páramo de ellos, yo no voy a tener un río cual defender. Entonces esta lucha es conectada. El ciclo del agua nos demuestra que si coaptamos ese ciclo, el flujo del agua, estamos destruyendo literalmente la vida. Entonces, lo único que hacemos es eso, vivir. Ahora nos ponen este título de defensores, defensoras, pero solo eso. Hemos estado aquí por años en esos territorios y vamos a seguir haciendo eso. Hemos tenido muchos hermanos, hermanas que se están solidarizando con esta lucha y sabemos que ahora, pese a la criminalización, sobre todo de nosotras las mujeres, la violencia que se está ejerciendo contra nuestros cuerpos también, y sin embargo no vamos a parar aquí, porque como digo, esta voz que se está replicando en este momento, si algún día me pasa algo a mí o a alguien de la comunidad, sabrán ustedes que estuve aquí diciendo mi lucha, y si pasa algo, pues ya sabemos quiénes son los causantes de este detrimento, ¿no? Entonces les agradezco, pero también les aliento a que escuchemos más voces, ¿no? de estos pueblos invisibilizados, pero que escuchemos y tratemos de accionar en el sentido de cómo proponen las comunidades, porque a nosotras muchas veces nos han venido a decir hagamos esto, hagamos lo otro, pero desde una perspectiva de fuera. Cuando no dialogamos, cuando no co-creamos estas iniciativas, no funciona. La autonomía de los pueblos se refiere también a la autonomía de los cuerpos. Saber y tener la capacidad de decidir es lo más importante. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Melissa Moreano, yo soy del colectivo de Geografía Crítica. Primero que nada, muchísimas gracias a Carla, Vale. Una alegría verles de nuevo. Muchas gracias por organizar, por recibirnos en este espacio tan bonito que después también quisiera que nos cuenten un poco de qué se trata. Gracias por venir por la lluvia y por esperarnos. Nos confundimos de dirección, nos quedamos atrapadas en el tráfico, entonces muchas disculpas también por la tardanza en llegar, pero estamos contentas de haber llegado. Yo nada más dos palabritas de contarles que el colectivo de Geografía Crítica es un espacio de profesionales, digamos, asociados, relacionadas con la geografía. No todas somos geógrafas de mapas, pero somos gente que trabajamos con la noción del espacio y de los territorios y de la defensa territorial, que es un concepto, digamos, una categoría que ha surgido de la misma acción de los pueblos, ¿no? En el Ecuador el concepto de territorio y de defensa de los territorios viene de las luchas históricas, sobre todo de los pueblos indígenas, y desde ahí, digamos, ha ido viniendo hacia lo que podríamos llamar la academia, que se ha apropiado un poco del concepto de distintas formas. Para nosotros, el colectivo, nosotros y nosotras del colectivo ha sido el espacio para hacer una investigación más militante, más de acompañamiento. Y me gusta mucho decir eso, que acompañamos los procesos de lucha de los territorios que están sobre todo en contexto de defensa o de oposición hacia proyectos extractivos, sobre todo, ¿no? De petróleo mucho, y ahora cada vez más contra la minería, que es algo, la mega minería y la minería de mediana escala también es algo nuevo en el Ecuador, es algo que no teníamos antes. Somos un país petrolero, cuando nos definen como país petrolero. Entonces ese era el tipo de procesos que acompañábamos, y bueno, y desde el colectivo pensar esto, ¿no? Venimos también del congreso de la Claxo, donde se lanzó un poco la reflexión en estos días, en los espacios en los que hemos estado, de para qué se hace investigación, ¿no? Para qué la ciencia social. Y en el colectivo hemos encontrado este espacio de hacer investigación junto a los procesos de lucha, ¿no? La investigación por la investigación, por saber algo, por publicar, eso hablábamos más temprano con la Majo también.
sino generar información que sirva a las luchas, y creemos que eso es el futuro de la investigación en un contexto como el latinoamericano, además. Entonces, nada más contarles eso, y bueno, y desde ahí fue el encuentro con las geobrujas, desde ese intentar poner al servicio de las luchas la investigación geográfica, ¿no? Entonces los mapas que veían ahí son generados para eso, ¿no? Y también hemos estado explorando estas nuevas formas de contar lo que está sucediendo, como el documental. Aprovechábamos que íbamos a venir para compartir eso también. Y eso, de mi parte. Muchas gracias. Muy bello, admiramos nuestro trabajo socioambiental. La verdad es un honor tenerla aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Estoy un poco ronca, pero voy a enviar ahorita después. Bueno, agradecer a la Casa Ocupa Chiapa, Mujer de la Sexta, estamos muy emocionadas con las compañeras. Además, obviamente la pandemia trajo el horror, pero también trajo la posibilidad de conocernos virtualmente. Todas acá hemos sido amigas en la virtualidad, y es muy importante ahora encontrarnos y tocarnos. Contarles, bueno, obviamente tanto el horror como la esperanza son cosas que compartimos en común con Apiayala. Somos un movimiento, el Movimiento por el Agua en los Territorios, que agrupamos alrededor de un centenar de organizaciones muy diversa, que tiene una potencia maravillosa, pero que también tiene dificultades. Hay organizaciones campesinas, urbanas, ecosocialistas, grupos estudiantiles. Yo en lo específico soy parte de una organización que se llama Somos Cerro Blancos, de una recuperación de un cerro hace 22 años en la capital de la ciudad de Santiago. Aunque ustedes no lo crean, es un cerro que no hay agua. 22 años que hemos gestionado el agua, nosotras y nosotros, con carrera aquí, robando agua, y una serie de otros elementos, también de una cooperativa de abastecimiento popular, la Cacerola. Y el Movimiento del Agua surgimos en un encuentro que se realiza una vez al año en Santiago de Chile, que se llama Aguante la Vida, que lo organiza el Observatorio Latinoamericano Continental. Y ahí esta organización es tan diversa, pueblo originario, afro, migrante. Vimos que teníamos algo en común, que era la lógica de una política del despojo y del desecho de nuestros territorios, pueblos y cuerpos. En el marco, además, ustedes sabrán que en Chile el agua fue privatizada. Si bien el horror de la escasez hídrica habitamos muchos territorios, eso está avalado constitucionalmente en Chile. En 1981 se crea el Código de Agua, que permite que en Chile el agua se pueda comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar de por vida. Y adivinen quién tiene esos derechos de aprovechamiento de agua. Esa es la figura. Las empresas extractivas. Es tan así que siempre digo, de manera bastante dramática, que si ustedes van a los avisos económicos de los diarios de Chile, se rematan ríos en los diarios. O sea, eso estamos hablando de la compra del agua. Entonces, el agua no es un derecho humano en Chile, pero además de eso, no solo hay privatización o mercantilización de las aguas, en un mercado de agua, sino además las empresas generan usurpación de las aguas, hay robo de agua. Entonces, creamos este movimiento bajo el principal eje que fue desprivatizar las aguas. Y de hecho, también esto estaba acompañado con ciertos procesos. Asamblea Constituyente para crear un nuevo cuerpo normativo. También el fin al acuerdo chileno-minero-argentino, fin a los tratados de libre comercio, fin al decreto ley que implementa el monocultivo de eucaliptus y de pino insigne, o sea, de todos los dispositivos que privatizaron los territorios. Y en ese marco también decir que nos fuimos articulando también en esas otras posibilidades de más allá del extractivismo, o sea,
Nos vinculamos desde conflictos ambientales, pero también nos articulamos desde esas otras posibilidades de vida. Y hemos trabajado, por ejemplo, la noción de economías territoriales solidarias. En términos de la estructura del despojo, nosotras hablamos de una columna vertebral del saqueo, que saben que Chile tiene esa estructura. En el norte grande, la megaminería, que desgraciadamente también compartimos con territorios como Bolivia y Perú. En el centro, el agronegocio, bajo políticas de monocultivo. Tenemos el segundo granero más grande de América Latina de Monsanto Bayer. Contaminación, bueno, uno de los más conocidos es el monocultivo del aguacate, la palta, en que, por un ejemplo, por un aguacate se invierten más de 100 litros de agua, y las personas que viven en territorios de Valle de Petorca, compañera, tienen acceso 3 veces a la semana a 50 litros de agua. O sea, piensan ustedes que un aguacate tiene más agua. Siempre decimos, no estamos en contra del aguacate, sino contra el monocultivo. De hecho, tenemos compañeros que hacen producción de aguacate agroecológica. El problema es el monocultivo. El problema es, por ejemplo, una comunidad en que el 80% de los derechos de agua lo tiene una chanchería, Agrosur, y el 20% de la comunidad. Y es tan doloroso que tú vas por las comunidades y a la derecha está la comunidad seca y a la izquierda están las paltas, están los cerezos, hay distintos tipos de monocultivos. Y en el sur, el modelo forestal, también bajo la lógica del monocultivo y otra modalidad que son las salmoneras. Por eso tenemos una campaña bien importante contra el consumo del salmón, que además degrada no solo el territorio, gracias, sino lo que hemos hablado también, el maritorio, los acuatorios, también hemos ido hablando de otros elementos. Y a la vez, en el contexto urbano que yo habito, está la lucha contra la presión inmobiliaria, que también es extractivismo, o el gran turismo, que ha ido destruyendo el bosque esclerófilo y las cadenas expansivas del capitalismo. Y así nos hemos ido organizando ya hace 12 años en esta lucha profunda. Nunca pensamos que íbamos a evitar una revuelta. O sea, siempre nuestra lucha fue mucho desde la autonomía y la autogestión territorial. Tenemos propuestas, por ejemplo, una primera gran propuesta es que nosotros no estamos ni por la privatización ni por la estatización. El Estado también puede ser un agente extractivo. Nosotros estamos por la gestión comunitaria. Entonces, hablamos de gestión comunitaria de los bienes comunes naturales, pero también damos una explicación. No bien de propiedad, sino bien de bienestar de los comunes. Y esos comunes es comunidad humana, comunidad naturaleza, comunidad animales. Y esa ha sido una lucha fundamental. Y por otra parte, hablamos de soberanía alimentaria y energética de los pueblos. Soberanía alimentaria, tenemos una escuela de agroecología que se llama Germinal, que es parte de la CNOC y la Vía Campesina. O sea, como somos organizaciones que nos articulamos en torno al agua, también somos parte de otras articulaciones. También tenemos compañeras cuidadoras de semillas tradicionales y redes de abastecimiento popular del cual soy parte, que justamente también romper con... Hemos dicho que hay falsas dicotomías que nos ha instalado el capitalismo. Naturaleza versus cultura, hombre versus mujer, y decimos también rural versus urbano. Para nosotros queremos romper esa dicotomía y tratamos de construir redes de abastecimiento, de relaciones entre lo rural y lo urbano, que de hecho también nos permitió enfrentar tanto la revuelta como la pandemia, la escasez de alimentos, con la entrega y la reciprocidad de semillas. Y íbamos generando huertas urbanas. Y por otra parte hablamos de soberanía energética de los pueblos, que quizás es lo más complicado. Porque también hoy en Chile, además del extractivismo que les acabo de contar, y también nos cruza con México y otros pueblos, es las falsas soluciones. Hoy nos hablan de energía limpia, energía verde, y nos imponen carreteras hídricas, nos imponen embalses, nos imponen, ojo, parque eólico y paneles solares que suenan como que fuera energía verde, pero ojo, siguen tributando a la misma matriz energética central. De hecho, hay un parque eólico en una isla que se llama Chiloé, que se construyó arriba de los bofedales, los pomponeras, son como equivalentes a humedales que tiene el territorio de Chile y Argentina. O paneles solares que no tienen acceso a alguna comunidad en San Pedro de Melipilla. Entonces, por eso nosotros decimos, la soberanía energética de los pueblos es cuando hay control y autonomía y autogestión territorial. Es cuando los pueblos administramos esa energía, es cuando los pueblos vemos el tema del precio, es cuando lo gestionamos.
Entonces, por eso hablamos de gestión comunitaria, soberanía alimentaria, energética y con propuestas de circuito económico corto. Hablamos de economías territoriales, porque una de las principales características es que el capitalismo tiene cadenas expansivas. Entonces, es volver a comer según el ciclo de la tierra. Por ejemplo, para mí ha sido todo un aprendizaje en la cooperativa. Nosotros nos decimos lo que queremos, sino más bien las campesinas y campesinos nos dicen que se produce. Y es volver a comer en el ciclo que da el espacio de la naturaleza, que es algo que desgraciadamente fuimos perdiendo. Y ahí hablamos de estas economías territoriales como un campo de disputa contra el capitalismo. Obviamente tenemos contradicciones. Por ejemplo, si somos parte de la convención, tenemos 6 convencionales. Finalmente llegamos a un acuerdo de incidir en lo institucional, pero no es ahí el campo de transformación. Queremos la incidencia porque hay leyes que nos reprimen, que nos criminalizan, pero también tenemos la claridad que tenemos que construir desde la autonomía. Entonces, no estamos por la nacionalización del agua, porque decimos, bueno, el Estado-Nación va a seguir haciendo lo mismo y desgraciadamente hemos visto un cierto progresismo latinoamericano, y qué mejor ejemplo que el de ustedes, que el 3 Mayo, que nos sirve de mucho. Bueno, y dentro de este espacio, ya para ir terminando de escucharles, también tenemos una asamblea de mujeres y disidencias por el agua. Y ahí hemos hecho un trabajo importante. Nosotros tenemos como 2 ejes en el movimiento: la plurinacionalidad. Nos entendemos como movimiento plurinacional, pero no la plurinacionalidad estatal, sino la plurinacionalidad de los territorios. Porque entendemos que somos distintos pueblos que confluimos. Migrantes, afro, pueblo originario. Pero también entendemos, por ejemplo, hay mucho una reivindicación de un mestizaje disidente, tomando una palabra en mapudungún que es el champure. O sea, también nos reconocemos mestizas, pero no es mestizaje criollo o hegemónico. Entonces, ahí hemos abierto también una autorreflexión de dónde vernos, y por otra parte la despatriarcalización, porque el extractivismo también es patriarcado, y hemos dicho que la forma histórica como se oprime la naturaleza ha operado de la misma manera hacia los cuerpos feminizados, y siempre decimos que hemos hecho un trabajo importante de visibilizar la violencia política sexual o la violencia y la precarización, y hemos logrado generar con datos de cómo en zonas de agronegocio al mismo tiempo son zonas de violencia hacia las mujeres, las disidencias. Hay una zona roja muy terrible en Chile, la quinta región cordillera, de lesbofeminicidio, con la más alta tasa de asesinatos lesbianas. La misma parte es la zona de agronegocio. Entonces decimos, la misma forma que despojan cuerpos, despojan los territorios. Y ahí tenemos una reflexión horrorosa, pero decimos, ¿qué cuerpo más desechable que un cuerpo no deseante de lo masculino? Que es ser lesbianas. Y eso opera la misma lógica del territorio. Entonces, todo esto, ojo, estoy diciendo con compañeros campesinos que de repente le hablamos de esto y nos miran con cara de... Pero han hecho un esfuerzo, o sea, hacemos talleres de feminismo territorial, nosotros hablamos de feminismo campesino, popular o del pueblo, con los propios compañeros y compañeras del movimiento. O sea, suena lindo, pero quiero decir que es complejo, ¿no? Es que, por ejemplo, cuando logramos poner el eje de despatriarcalización fue una asamblea de 4 horas, que casi nos agarrábamos de las mechas, decimos en Chile, porque claro, había compañeros que no entendían por qué necesitábamos decir esa palabra, porque no era necesaria. Pero nosotros decimos, sí es necesaria, porque a nosotras no solo nos matan por la defensa del agua de los territorios, sino por ser mujeres, porque además cuando a nosotras nos toman presas, nos violan, hay abuso sexual, nos pasa lo mismo a los compas disidencia, también hay disidencia. De hecho, hemos hecho un trabajo también importante ahora, que es como el gran desafío que sigo, ya que me callo, que es el tema de la disidencia en el campo. Compañeros trans, bueno, como que no, también hay una posibilidad del campo de resistencia, y por otra parte el tema migrante. Desgraciadamente hoy en Chile, la población que más se está utilizando para trabajos de temporada, temporeros, ¿se entiende de eso? Trabajos temporeros, que además el periodo de mayores intensificaciones, claro, son compañeras haitianas, que están ilegales, que además muchas veces no saben castellano, que están en barrancones, las abusan sexualmente. Entonces hoy nuestro gran desafío es cómo pensar el tema migrante, el tema de la presencia, también como una lucha del agua y de los territorios. Así que eso agradecía, y bueno, un lema que siempre digo en todas las reuniones, hasta la comunidad siempre, que es un tema tan importante, los feministas comunitarios. Muy bien, muchas gracias, Francisca. Ahora me parece que vamos con Rosa María de
tierra y de la vida. Ustedes defendiendo su espacio, como decías tú, tu río llega a otras partes, llega al océano, y el océano nos llega a todos. Entonces, para mí sí son defensoras de la vida. Entonces, pues yo nada más quiero comentar que el saber de ustedes es lo que nos ha movido mucho movernos por allá. Bueno, primero era agradecerles a ustedes y aquí a Casa Chiapas por abrirnos las puertas. Y pues sí, como decía Carla, yo soy Rosa María, vengo de la frontera Tijuana-San Diego. Allá llegué hace muchos años, 30 y tantos años. Y llegué yo pues muy chavita, yo creo como muchas, así con esas ganas de que no me gusta algo aquí, quiero cambiar muchas cosas. Entonces el destino me llevó por allá, ¿no? ¿Alguien es de por allá, de la frontera norte? A mí. Está haciendo las pizzas. ¿Él es de por allá? Yo. ¿Tú? ¿Eres de por allá? ¿Eres del norte? Nuevo León. Nuevo León, ándale. En frontera soy bien mensa a veces con geografía. ¿Pero estás en frontera? Ajá. Sí, 1 hora de frontera. La compañera es de Chihuahua. ¿De dónde? Chihuahua. Yo de Chihuahua. Órale. Sí les pregunto porque pues sabemos que las fronteras son algo pues que todos odiamos y que siempre nos duele de muchas maneras, pero la frontera norte en particular yo creo que nos duele y mucha gente odiamos, pero otra vez no por destinos de la vida llegamos allá. Entonces pues les quiero platicar un poquito lo que es la frontera donde yo he estado por muchos años, ¿no? La frontera Tijuana-San Diego. Muchas veces decimos que vivimos en California, pero viviendo en San Diego no podemos ignorar esa parte. O sea, realmente ahí en la frontera se vive ahora así como mucho había pensado como de un pie de un lado y un pie del otro lado, ¿no? No acabas de estar en Tijuana, no acabas de disfrutar ahí, ir al cine y comer palomitas, cuando ya estás en el otro lado, pues siendo parte, ¿no?, de esa máquina de producción a la que nos obligan. Entonces ahí en Tijuana, San Diego en particular, esa frontera es muy peculiar porque diario cruzan entre 50 y 70 mil personas de Tijuana hacia allá. ¿Por qué? Porque va la gente a trabajar, va la gente a estudiar, va la gente a hacer compras, va a atenderse al médico. Y ahorita creo que a partir del COVID ya también la cruzada de allá para acá se ha incrementado. ¿Por qué? Porque allá en Estados Unidos, en San Diego en particular es de donde puedo hablar, la vivienda, las rentas están incrementándose, que son yo creo que 3 veces más que lo que pudiera pagar una gente que gana salario mínimo. Entonces está empujando a gente, no solamente gente de raíces mexicanas allá, sino gente que ni siquiera habla español, está yendo a vivir a Tijuana. Otra cosa también por la que cruzan de allá para acá es el servicio médico y otra está la educación. Allá el servicio médico pues es carísimo, allá te mueres pues si no tienes nada. Es muy lamentable. Yo me acuerdo de una compañera que no tenía ella papeles, le dio cáncer. Entonces al no tener papeles no podía recibir, primero no tenía dinero para pagar servicio médico, después no tenía papeles para recibir, digamos, servicio médico del gobierno. Entonces la dejaron morir porque no tenía cómo pagar y no tenía nadie que respondiera por ella, ¿no? Entonces mucha gente de allá de Estados Unidos, aunque tengan chamba, aunque sean güeros, se están cruzando a Tijuana porque acá es más fácil acceder al servicio médico. Entonces es una de las razones por las que cruzan a diario tanta gente para allá y para acá. Entonces menciono esto porque eso también nos lleva a qué tipo de retos tenemos allá, ¿no? Primera es una cosa, pues, la mayoría somos migrantes. Los que hacemos la chamba ya somos migrantes. Entonces somos, pues ahora sí que sin tierra. Cuando la escucho a ustedes, compañeras, hablando de ese arraigo, de ese amor, de esa lucha por su tierra, por sus aguas, yo me quedo, ¿y allá por qué luchamos? Cuando llegamos allá y que nos dicen, tienes que olvidarte de tu lengua, tienes que olvidarte de tu cultura, tienes que adaptarte aquí, aprender inglés, y olvídate de tus fiestas de 15 años, olvídate de cómo convives con tu familia. Ese es un despojo
Ese es un despojo que muchas veces nos vamos adaptando, pero muchas veces nos resistimos. Y cuando volteamos decimos, nuestro ombligo está allá. Tenemos el ombligo sembrado en Michoacán, en Oaxaca, en Guerrero. Entonces, esa lucha que tenemos allá, ese despojo por el que tenemos que pelear es por eso. No me arranques eso, no me arranques la historia de mis ancestras, porque ¿en qué te conviertes, no? Entonces ese es más o menos el contexto que vivimos en la frontera. Y cuando hablo de no me arranques quiénes somos, les quiero comentar del colectivo del que soy parte. Se llama Raíces sin Fronteras, precisamente también porque digo, nos pasamos para allá con nuestras raíces, siguen estando acá. Y luego si tenemos hijos, también siguen estando allá. Entonces, ¿dónde quedamos, no? No podemos olvidar ni quiénes somos acá, ni quiénes somos allá. Entonces, Raíces sin Fronteras empezó en el 2015, cuando Ayotzinapa, los compas desaparecidos de Ayotzinapa, yo me acuerdo que yo en lo particular yo había estado alejada de hacer cualquier trabajo en defensa o en contra de nada, porque pues, tenía que criar a mi hija, ¿no? Allá pues si no ganas feria, pues no comes, o dónde metes a tu hija, ¿no? O sea, es producir y ganar para pagar aquí y pagar allá. Entonces yo me había alejado, pero cuando pasa lo de Ayotzi fue así como una campanada de qué jodidos estás haciendo. No puedes quedarte sentada cuando está pasando, y fue el detonante porque sabía lo que estaba pasando con los compasapas, con los asesinatos, feminicidios, todo eso, pero eso fue para mí como que ya, basta, tienes que hacer algo. Y yo creo que eso pasó para muchos y muchos otros compas, porque yo me puse ahí a ver entre Facebook y todo eso, tienen que estar haciendo algo aquí en San Diego. Y sí, ya fui a hablar con alguien, y ya me di cuenta que sí había una manifestación. Entonces de ahí nos juntamos y empezamos a compartir dolores. Me acuerdo que ayer comentaba, no me acuerdo quién decía, la compañera Claudia, o Eva, no recuerdo, que decía que cuando hablamos es para compartir los dolores, ¿no? Que estamos teniendo, y cuando te encuentras, sí, lo que me duele a mí, te está doliendo a ti, te está doliendo a ti, y ese es como el impulso, ¿no? Entonces en ese momento, ese fue el dolor que más teníamos, y entonces nos empezamos a juntar y hacer una marchita aquí, una marchita allá, que San Diego es una ciudad pequeña y es una ciudad muy conservadora. Para nosotros tener una marcha de 1000 personas era como que ¡wow! Y sí, para la gente allí era como que ¿estos quiénes son, no? Y pues olvídense los gritos de los güeros, go home, y que están luchando aquí si el problema está allá y que no sé qué. Pero pues así seguimos, y así como que nos fuimos juntando con otra gente, y de ahí salió en el 2015 lo que llamamos Caravana 43, que invitamos a varios papás y varias mamás de los compañeros de Ayotzi, y recorrieron varias ciudades por 43 días, entonces ahí hicimos acompañamiento, y hasta que llegaban a Nueva York. Y la verdad es que ese acompañamiento que hicimos en ese recorrido que hicimos con las y los compas, también fue para mí como descubrir ese otro Estados Unidos. No era el Estados Unidos que me había estado explotando, que me siguió y me sigue explotando, ni era el Estados Unidos culpable de Ayotzinapa, culpable de tantas cosas, culpable de los despojos por acá. Descubrí a la gente que del campo llegaba a los eventos de los y las compas de Ayotzi, llegaban abrazándonos, y gracias por estar haciendo, y a los papás y las mamás, gracias por traernos esto, y que se sacaban $1 de la bolsa y que decían, sigan, aquí está esto para que sigan. Entonces fue estar haciendo ese recorrido y estar reconociendo eso, estar otra vez recordándome, ¿no?, de dónde vengo, y esta es la gente que también hay en Estados Unidos, este es el otro Estados Unidos. Entonces ya de ahí pues acabó allá en Nueva York y todo, y regresamos, y entonces pues sí se quedó con eso, ¿no? Y ahora qué sigue, ¿no? O sea, sí vamos a seguir, y de ahí empezó nuestra lucha en el consulado, la representación de México ahí en San Diego. Era cada 26 estar yendo ahí a gritarles, tenemos un amigo artista, hacer murales de gis en la banqueta, pero otra vez sabíamos que no se podía quedar, Ayotzinapa no era la única lucha. Entonces empezamos a ver y empezamos a colaborar con otras organizaciones. Eso también yo creo que es muy importante para mí. Ahí, trabajando con otros grupos, nos dimos cuenta también de que
estábamos como rompiendo ese individualismo, eso que nos dicen alguien y remarcan. Eres tú y nada más tú. Si tú vas a lograr algo, va a ser por tu esfuerzo solito. No tienes que mirar a los lados porque solamente tú lo vas a hacer. Entonces nos encontramos con grupos que trabajan por los migrantes y que trabajan por el despojo de aquí, o gente que es de Oaxaca. Entonces encontramos esas otras tantas luchas, que eran también nuestras luchas por las que nos sentíamos hermanas y hermanos, ¿no? Entonces ya de repente sale, me acuerdo que la represión en Nochistlán. Entonces empezamos a ver qué herramientas tenemos aquí, dentro de los Estados Unidos, con todo lo que implica estar dentro de la panza, bueno, decimos en San Diego como está hasta abajo, dentro de los callos de la bestia, ¿no? ¿Cómo les pisamos los callos a la bestia acá? Entonces, era otra vez quiero colaborar con otras organizaciones y ya, por ejemplo, hay un puente que de la mera frontera de San Diego a Tijuana, donde cruzan todas las tardes un chingo de carros de la gente que va a trabajar allá y regresa a Tijuana, que es el dormitorio realmente nada más. Y entonces era ahí pararnos en el frente con luces, con pancartas, con megáfonos entre el tráfico. Esas eran las herramientas que encontramos. Entonces nosotros no teníamos o no tenemos eso de esta es mi tierra y la voy a defender, sino qué es lo que vamos a defender, contra qué vamos a pelear, ¿no? Entonces usar esas herramientas. Y luego, un poquito después, llega la caravana de inmigrantes. Me acuerdo que tú decías inmigración, ¿no? Entonces, me haces pensar, la migración viene desde donde están ustedes, desde ese lado de Avia Yala, y llega o trata de llegar hasta ese punto donde yo estoy, ¿no? Entonces, todo lo que implica también, ¿no? Entonces, es estar trabajando en contra de migración que tenemos ahí por nosotros mismos, porque entre nosotros mismos hay personas que no tienen ese papel que legitimiza su estancia y su trabajo allá. Entonces, al estar haciendo nosotros protestas en la frontera o esto en contra del consulado, quería mencionar esto de que siempre tenemos que tener en mente eso, que tenemos que cuidar a nuestros compañeros y nuestras compañeras. Y eso era que tenemos que estarnos recordando, porque recuerdo que había compañeros nacidos allá, que ellos decían, no, si vamos a partir de la madre de la migra y vamos y les pintamos allí en la estucada, allí en la barda, y pues sí, qué ganas, ¿no? Qué ganas de hacerlo, pero si tenemos compañeros y compañeras vulnerables, pues ahí sí tenemos que dar un pasito para atrás, ¿no? No podemos arriesgarles. Y entonces lidiamos con eso, ¿no? Los derechos laborales de los y las compas y de nosotros mismos. Entonces llega la caravana y entonces también empezamos a ver ese otro aspecto de la migración, ¿no? Llegan allá la represión que existe, no solamente de la migra gabacha, la policía de Tijuana era estarlos agrediendo, estarlos arrestando, estarlos desapareciendo. Entonces llegan allá y se arregla un como deportivo, pero era así como que el gobierno los puso ahí y pues ahí se las arregla, ¿no? Entonces era cómo apoyamos estos y estas compas, ¿no? Entonces desde San Diego, ¿cómo organizamos? Desde proveerles una cobija, comida, apoyo legal también, porque ese es un aspecto, pues ellos están queriendo cruzar, ¿no? Entonces apoyo legal. Entonces pues era otra vez como que, ¿cómo desafiamos esa frontera, no? Y entonces estar trayendo de San Diego, organizando allá primero que llegaran víveres, que abogados de allá, tenían que ser de allá, porque tenían que lidiar con el aparato legal de allá, y cómo estar llevando de San Diego a Tijuana cosas y comida y eso. Y me acuerdo que al principio, al cruzar la frontera, sí decían, no, sí, para la caravana sí pasa, que está bien. Pero a los poquitos días, no, si es para la caravana, tienen que pagar $200 por pasar una casa de campaña. O sea, vimos cómo se fue enriqueciendo más todo eso, ¿no? Entonces, pues, ese era otro reto por ahí. Entonces, así es como se formó. Es unas poquitas de las cosas que les digo son otros retos, otros aspectos que vivimos por allá. Y pues ahorita ya Raíces Sin Fronteras, que yo creo que como muchos colectivos, la vida como que nos lleva por otro lado. Nosotros mismos, mi compañero y yo, nos vinimos para acá, nos quedamos cuando la pandemia, entonces ya nos quedamos por acá. Otros compañeros, por ejemplo, 2 compañeros, ellos se fueron más ellos trabajan en el desierto de Arizona, ellos van y les buscan para decirles, ¿sabes qué? Mi pariente
estaba intentando cruzar, pero le perdimos la huella en X parte del desierto. Entonces ellos van y tratan de rescatarlos con vida. La mayoría de veces no lo logran, encuentran ya cuerpos nada más. Entonces ese es el trabajo que están haciendo ellos. Nosotros desde acá pues estamos tratando de vincular, ¿no? Nos damos cuenta de que muchas luchas que vemos por acá también se dan allá. Allá también hay despojos, allá también hay desapariciones y feminicidios. Entre los pueblos originarios de allá hay una incidencia enorme de feminicidios y de mujeres desaparecidas. Allá también les están despojando el agua. Por ejemplo, mi hija vive en lo que es la capital de California, en Sacramento. Allá atraviesa un río grandotote que va desde las montañas, acaba creo que en el mar, en San Francisco. Pues resulta que ella compró el río, creo que es Nestlé, compró el río Nestlé, entonces ahora dicen, alguien dijo, no, pues ahora ya no tenemos acceso al agua del río, y alguien dice, sí, cómo no, si compras la botellita en la tienda sí tienes acceso. Entonces también hay problemas de agua, también se está peleando por ejemplo, fracking. Hay en la parte como ahorita de Los Ángeles, en California, hay una zona de fracking bien grande y también la gente se está organizando para eso. Entonces desde acá nosotros ahorita estamos colaborando, somos parte de una red allá en Estados Unidos que se llama Red Sexta Grietas del Norte, que lo que nos identifica es que somos colectivos e individuos que somos adherentes a la Sexta Declaración de los Compasafas, y que pues nos regimos por los 7 principios, y todas y todos lo que tenemos y lo que tienen ahí en diferentes partes de Estados Unidos son pues luchas de autonomía. Algunos son, por ejemplo, teniendo una tierrita, haciendo como granjitas, teniendo animales, cultivando y compartiendo con las comunidades de ahí. Otras, por ejemplo, allá en San Diego, es de una manera como a través de la cultura. Se tomó un espacio, se llama Centro Cultural de la Raza, que originalmente fue tomado era siempre un museo ahí como de la ciudad, pero fue tomado por chicanos en los 70s. No sé si están familiarizados con el movimiento chicano, que era gente pues con raíces mexicanas. Entonces en ese tiempo dijeron, ya están repartiendo museos de esto, museos de aquello, y nosotros, en nuestra identidad, ¿qué onda, no? Entonces ellos se reúnen con comunidad afrodescendiente y tomaron dos espacios ahí. Entonces este espacio del Centro Cultural de la Raza siempre ha tenido eso, que es chicano, pero se había ido así como que homogeneizando y así como que tomando un rumbo medio raro, lo rentaban nada más para fiestas. Pero entonces empezamos así como que poco a poquito a hacer incidencia. Primero pusimos como una tiendita dentro del Centro Cultural vendiendo cosas, café que creamos de los compas de acá de Chiapas, de Ventil, de Morelia. Y poco a poquito así como que fuimos metiendo el piecito. Y ahorita ya prácticamente tiene su mesa de directores y todos y todas son adherentes y son de la red. Entonces, estamos tratando de hacer, o sea, cuando escucho la defensa que está haciendo del territorio, siento tan pequeño el esfuerzo que hacemos por allá, pero siento también que es aparte de hacer luchar por nuestras autonomías por allá, como lo dicen los compasapas, ¿no? Vayan a su lugar y hagan su chamba allá. Entonces, nosotros estando allá dentro de la panza de la bestia, yo siento que es como una doble responsabilidad, no estar luchando por esa identidad nuestra, por nuestras raíces, por nuestra historia, por esa pequeña autonomía que podamos lograr por allá, pero también con esa responsabilidad de que desde allá sale tanto de lo que está pasando por acá, ¿no? Ese despojo, esa represión, o sea, no desconocemos lo que se llamaba la Escuela de las Américas y que de ahí han salido torturadores, ¿no? Aunque ahorita no me acuerdo qué nombre le pusieron, pero un nombre así que suena muy, muy chido. Pero, o sea, no podemos olvidar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para que podamos incidir, aunque sea un poquito allá, y lograr que por acá no sé si se pueda detener? Pero también eso de que hablar y hacer ese enlace con los y las compas de allá, para saber de que, pues la neta, al capital le importa muy poco, ¿no? Antes allá en Estados Unidos había como una situación de privilegio
para su gente blanca de allá, pero también ahorita mucha gente de allá está padeciendo hambre, les están despojando de tantas cosas. Entonces, darnos cuenta pues de que al capital, al sistema legal en mar en la frontera, entonces allá también está pasando eso. Entonces, está tratando de vincular y de llevar de aquí para allá, lo de la lucha que está pasando acá, y de allá para acá también, ¿no? Entonces, ahorita hace poco ahí en Sexta Grietas del Norte, hicimos un encuentro con los compas de Puebla, Apetemecales, siempre se me olvida, soy bien mala para los nombres, pero los compas de la Toma Bonafont. Entonces ellas estuvieron compartiendo su experiencia y estaban también en la mesa una compa de Dakota y una compa de Canadá, de pueblos originarios por el que están tratando de meter un oleoducto que trae una especie de petróleo desde allá de Canadá hasta Estados Unidos. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que la lucha no puede tener esas fronteras, sino que o nos juntamos, ¿no? Ahora sí que sí o sí, porque nos va a cargar, ¿no? Ya sea allá o aquí. Entonces eso, les quiero platicar un poquito de la historia de Sexta Grietas del Norte. Nos empezamos a unir en el 2017, porque no se acordarán que en noviembre, octubre del 2016 fue cuando ganó Trump. Entonces los y las compas zapas dijeron, no, compas, ahora ustedes están más jodidos que nosotras, ¿no? Entonces lo que ellos hicieron fue organizar para enviarnos café. Entonces ellas así se juntaron, los que producen café, pues que 1 kilito de café, que 2-3 kilitos, las y los que no juntaron que 60 pesos, pero contribuyeron a eso. Entonces mandaron 1 tonelada de café y nos dijeron, ok, aquí está la tonelada de café, es para que ustedes pues se organicen por allá y pues para que enfrenten esto, ¿no? El Trump. Y dijo, ahora nosotros estamos haciendo nuestra parte, a ustedes les toca organizarse para que esto llegue allá. Y pues ahí nos la aventó, ¿no? Y entonces, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues cruzarlo. Entonces llega ahí a Tijuana, me acuerdo que llegó ahí a casas de varios compañeros que tenían su cuartito lleno de café. Y ahora, ¿cómo lo pasamos? Ni modo que lleguemos con la amiga, oigan, tenemos café Zapa, vamos a pasarlo allá porque queremos dárselo a organizaciones que están combatiendo a Trump. No se iba a hacer, ¿no? Entonces tuvimos que organizarnos para transportarlo de manera hormiga. Entonces ya llegaba un compa siempre en su moto y su mochila y pasaba 2-3 kilos. ¿Quién sabe cuántas veces por día, no? Otra compa ella es de allá de Estados Unidos, una viejita así, gabachita que vive en Tijuana, llevaba toda su cajuela llena de café y llevaba un paquetito acá junto a ella, ¿no? ¿Y qué llevas? Café. Y así, entonces, así fue como logramos pasar a San Diego esa tonelada de café y luego de ahí organizarnos con organizaciones. Básicamente buscábamos grupos que estaban trabajando con migrantes. Entonces organizarnos en San Diego, pues quiénes son, y después con otros estados. Entonces así fue como se fueron tejiendo redes y el café llegó hasta Toronto, pero al menos llegó en Estados Unidos, hasta Chicago, Nueva York, no sé cuántos estados. Entonces así fue como nos conectamos. Y pues también con el café, las y los compas también mandaron arte de Comparte. Se había hecho creo que en el 2017, no me acuerdo. Entonces también mandaron cuadros. Entonces también era otra forma de presentar las cosas con arte, ¿no? Entonces también ahorita están con un colectivo allí en San Francisco, pero también con cuadros y con las obras de las y los compas, pues también era llevar su palabra de alguna manera. Entonces pues de ahí surgimos y pues ahí hasta la fecha seguimos haciendo pues un poquito, mucho. Ahora lo quiero compartir. Apenas sacamos un librito en el que estamos compartiendo, ¿es en el que pues ahí varios y varias de ahí de la red, pues estamos compartiendo pues algunos ficción, algunas historias, sus historias de intentos autonómicos. Mi compañero y yo escribimos humildemente lo que supimos del viaje de los compas a Europa. Entonces, pues por ahí anda circulando y pues atrás para que no se nos olviden tienen los 7 principios. Entonces, pues eso es más o menos lo que les quería compartir, compas, de que pues, también por allá también estamos haciendo nuestra lucha pues para darle en la torre a la hidra capitalista.
La verdad es que las imágenes están muy chidas. Una compañera se las aventó, entonces está muy, muy chido. Muchas gracias. Bueno, yo solo quiero retomar algunas de las ideas que fue compartiendo Rosa María para hacer este puente hacia estas otras latitudes que a veces parecen lejanas, como Palestina, como la India. Y pues solo decirte, Rosa María, que pues, por supuesto que están defendiendo un territorio. Y no un territorio, un chingo de territorios, que es América Latina. O sea, ustedes tienen esa visión y ese desafío de estar siempre haciendo cara y enfrentándose a la reivindicación de lo que implica ser Latinoamérica, latinoamericanos, latinoamericanas, latinoamericanos. No es fácil, ¿no? Y de alguna manera siempre a veces como mexicanos, se nos critica porque pues, somos un poco parecidas a Estados Unidos y no es fácil vivir en la frontera, pues tú bien lo sabes, ¿no? No es despertar todos los días y ver, te despiertas y ves un muro, das la vuelta, ves un muro, vas para allá, ves un muro, no hay un tránsito libre, no hay una movilidad libre, o sea, no hay esta posibilidad de transitar libremente como en otros territorios y pues decir siempre que las fronteras, que son los frentes, que es un término muy político, muy geopolítico, que en vez de encontrar a la gente, pues confronta a las personas, ¿no? Es el invento humano más violento que puede existir y eso siempre estamos intentando reiterarlos desde Geobrujas en nuestras experiencias, no solamente en las cartografías sociales y cartografías corporales, sino también en estas experiencias que hemos tenido últimamente, precisamente allá en la frontera, que fue muy impactante, que nos movió muchísimas cosas desde el centro, que son otros contextos, otras realidades distintas al sur, y que ustedes tienen una lucha y un desafío muy fuerte que no solamente se trata de defender los muchos Méxicos, sino también las muchas Latinoaméricas. Entonces yo creo que eso hay que decirlo y es muy desafiante y nosotras queremos siempre alzar la voz por esas reivindicaciones que ustedes tanto como estos cuerpos transfronterizos que son parte, pues están todo el tiempo haciendo, ¿no? Reivindicando y tratando, como bien lo dijiste, de desafiar esas fronteras. Eso es lo que ustedes están haciendo todo el tiempo, pasando café, pasando voces, que a lo mejor no tienen un territorio propio, material, pero sí simbólico, que con sus territorialidades, con la cultura, ustedes intentan siempre tener el vínculo, tener siempre este lazo umbilical con México, o con sus territorios, o con sus orígenes. Entonces, bueno, eso quería resaltar porque es muy importante decirlo, y pues es una lucha bastante complicada y compleja, ¿no? Y ya que hiciste este puente, y hablando de estas colonialidades, estos colonialismos, que desafortunadamente la lengua, el idioma, nos ha desarticulado, nos ha distanciado, pero hay otros territorios en muchas partes del mundo, como en la India, como en Palestina, incluso estando en la frontera, pues yo tuve la oportunidad de estar en Palestina y, o sea, fue como recordar todo el tiempo que allá todavía la lucha es más cabrona, ¿no? Yo creo que ya se puede empezar a iniciar. Sí. A mí, puedo. Pero Rosa, la presentación para ellos, o sea, ahorita una vez que traduzca. Sí, no, yo le quería justamente pedir hacer el puente y pedirle a Rosa María, ya que tiene esta facilidad de hacer los puentes tanto culturales como lingüísticos, de que nos apoye con el inglés para no estar ahorita tan desarticuladas ni desarticulados. Y pues agradecer que nos comparten aquí nuestras compañeras, nuestro compañero que viene de Estados Unidos desde The Colonized Displays,
para que nos hablen de sus muros, de sus luchas y desde sus contextos. Muchas gracias.